Oye, enseguida, o sea, quiero que luego en la recta final de la tertulia me deis ideas de inversión que pueden aportar alfa a las carteras, que es el santo grial de cualquier inversor, que pueden ahí batir a los índices. Pero antes de nada, ¿me podéis decir cómo veis los mercados en esta recta final de año, una vez que se ha despejado la gran incertidumbre que es quién va a gobernar la Casa Blanca? ¿Cómo veis los mercados? ¿Esto le da gasolina a las bolsas, a la renta fija, al dólar y a todo el mundo, o qué? Bueno, la verdad es que han pasado un montón, como bien dice Susana, han pasado un montón de cosas recientemente. Es decir, la arrolladora victoria de Trump, yo creo que ha sido muy bien recibida por los mercados. Es verdad que si empiezas a analizar un poco, y todo el mundo está ahora mismo haciendo informes de lo que ha sido Trump en su mandato 2016-2020, yo diría que, por decirlo de forma muy coloquial, yo creo que perro ladrador, poco mordedor. Es decir, la gente le tiene mucho miedo a Trump, porque como todo el mundo sabemos, Trump sabemos que quiere poner aranceles 60% en China, 10% al resto de los mercados, etcétera. No creemos que vaya a ser así. Es decir, yo creo que sí, tendrá una política arancelaria activa, pero no va a ser tan penalizadora. Luego sabemos que quiere bajar impuestos, que quiere desregular, es anti energías renovables, anti cambio climático, es súper pro combustibles fósiles. Todos estos temas de aranceles va a traer inflación. Es decir, yo creo que al final nuestros economistas han hecho ya una serie de cálculos y dicen que si todo este programa que ya ha anunciado Trump se pone en marcha, pues puede suponer incluso una bajada de earnings de compañías americanas del 7%, una bajada del 1% en el nivel de PIB. Pero claramente yo creo que el tema de Trump, que si lo queremos mirar de forma positiva a nivel económico, es que es muy transparente. Es decir, no creemos que dé muchas sorpresas. O sea, que se le ve venir. Se le ve venir, y entonces nosotros creemos que para el mercado, y lo hemos visto en la reacción, ¿no? El S&P 500 en máximos, el Nasdaq en máximos. Ahora, dicho eso, y por no alargarme mucho más, porque hablaremos mucho más temas, yo que el tema de Trump, lo que no va a ser bueno es para ciertos mercados emergentes, China, por supuesto, y luego va a ser tremendamente retador para lo que es Europa. Europa estamos en una situación de una debilidad brutal de punto de vista macroeconómico. Hemos visto los últimos casos de Alemania. Entonces yo creo que aquí el tema de Europa tiene que lidiar con mucha inteligencia para que Estados Unidos no la termine de machacar, ¿no? Porque estamos de una situación de mucha debilidad, ¿no? Bueno, yo creo que, como bien decía Juan Martín, es decir, va a haber una divergencia tremenda entre sectores, entre economías, regional, ahora, cambio climático con... de todo. Sí. Va a haber brutal. Entonces yo, como bien decías, Susana, ¿dónde encontrar alfa? Es decir, clarísimamente yo creo que entramos en un entorno mirando los próximos 2-3 años. Yo creo que hay que empezar a mirar con cierta perspectiva. Es verdad que el entorno macro es más o menos positivo, el nivel de endeudamiento de familias y de empresas es bastante benigno. No así el de los gobiernos, que es donde hay un nivel de preocupación bastante importante. Y eso es una de las grandes discusiones que hay, que gana Trump. Dice, como siga subiendo la deuda, hemos visto que el bono americano se ha ido del 3,6 al 4,6. Si tienes el bono y estás invertido en el Tesoro americano, has perdido dinero de forma importante, ¿no? Pero yo creo que en esta dispersión es donde realmente se generan oportunidades. Y yo creo que ahí los gestores activos son los que realmente van a poder de alguna forma identificar esas oportunidades. Yo diría que ahora mismo a nivel empresas y sectores hay muchísimas oportunidades, pero es verdad que hay que saber. Yo creo que todo hay que mirarlo con cierta perspectiva. Yo creo que primero, tanto la gestión activa como pasiva son complementarias, es decir, no hay que descartar una por otra. Pero no es menos cierto que la gestión de riesgo es mucho más eficiente en gestión activa, la gestión de riesgo. Segundo, el tema de coste, mucho más barato. Es que no es mucho más barato, es que seamos claros. Es decir, yo creo que eso es una asunción del mercado que en muchos casos no se cumple. No se cumple, ¿por qué? Porque si tú tienes un fondo de gestión activa que te da un alfa de 2% y te cobra un 1, y el ETF te da o la gestión pasiva te cobra 25 puntos básicos, pero te da lo del índice, con lo cual, es decir, no siempre se cumple el que es más barato, ¿no? Es decir, el valor añadido de uno y de otro es muy distinto. Pero dicho eso, yo que quizá lo que a nosotros nos preocupa mucho es que al final, digo, lo tiene que saber el inversor, es cuando inviertes en gestión pasiva estás invirtiendo en un índice que está predefinido. Ese índice no se suele rebalancear ni modificar más que 1 o 2 veces al año, normalmente. Hay algunos que modifican dos o 3 veces. Pero estás comprando siempre lo mismo. Entonces, cuando compras siempre lo mismo y entran muchos flujos, como bien decía Susana, al final estás comprando las que de mayor tamaño. Y normalmente, con la excepción de las tecnológicas que bien comentaba Patricia, normalmente
las megacaps, las grandísimas compañías, son compañías muy maduras. Entonces, si uno quiere entrar en las oportunidades, pues la gestión activa es quizá la mejor opción, ¿no? Pero ahí ahora tenemos, gracias a la innovación, la gestión activa cubierta por un vehículo o bajo el paraguas de un vehículo indexado. Sí, por un ETF, ETFs activos, que se está llamando. Claro. Pero Entonces bueno, ahí puedes tener lo mejor de los mundos, que no vas a tener una rentabilidad muy superior al índice, pero sí, el objetivo es batir un poquito al índice. Sí, exactamente. Pero el ETF activo es igual que un fondo de gestión activa, ¿eh? Es lo mismo. Es una réplica exactamente del tipo de gestión. No estás haciendo una gestión pasiva con un distinto envoltorio. Pero yo lo que diría es que primero hay que complementar, es un tema complementario, pero es verdad que si uno mira los próximos 3 años, esto yo diría que la parte core de tu cartera tiene que ser gestión activa, y luego tácticamente, pues ahora mismo, como bien decíamos, acaba de ganar Trump. Bueno, pues Trump es muy pro-tecnológicas, muy pro-financieras, muy fósiles, anti-renovables. Hemos visto las caídas de las renovables a nivel mundial, solamente porque ha ganado Trump. Pero yo diría una cosa que quizá es un consejo para el inversor. Estemos tranquilos. Normalmente el tema de las elecciones, el tema político, tiene un efecto muy cortoplacista. Yo creo que lo que se va a predominar y lo que se va a imponer a los próximos 3 años, y es un poco en lo que el inversor tiene que, de alguna forma, definir su panorama a los próximos 3 años, el ciclo de 3 años, bajan los tipos, va a haber dinero más barato, poco endeudamiento de familias y empresas, hay oportunidades, es que al final, en estos 3 años, tú de alguna forma tienes que mirar qué son las oportunidades que se te pueden presentar. Es decir, que yo creo que en ese sentido es muy interesante el poder, de alguna forma, el analizar dónde te pueden dar valor añadido, ¿no? Gonzalo. Bueno, yo creo que ahora mismo 2 ideas que tienen que trabajar los inversores. Una es Estados Unidos. Estados Unidos va a ir muy bien, gracias a Trump. Y otra, diría, Asia y China. Todo el mundo que China a pesar le va a ir... de Trump. Sí, a pesar de Trump. Hay que trabajarlo. Yo diría ahí que... hay un poco de contradicción. Hay contradicción, pero yo voy a hacer una anécdota rapidísima. La semana pasada tuvimos una reunión con nuestro gestora china que está en Beijing, que gestiona una estrategia long short, y decía: estamos contentos de que haya ganado Trump porque preferimos lo malo conocido que lo bueno por conocer. Fijaros que es un poco el tema. Y lo último que diría es, en la parte de Asia y China, no nos olvidemos que es el 70% de la población, es el 70% del crecimiento, y es donde mejor dinámica de crecimiento hay a nivel global. Con lo cual, yo diría que bien Estados Unidos, bien Asia, incluyendo China, complicado para Europa.